Conciencia. Ustedes conocen lo que es la conciencia basal, ¿no? Y la conciencia basal es algo que nosotros, los médicos, y ustedes futuros también, doctores y doctoras, saben de que hay que evaluar a un paciente qué tanto está comprometido su sensorio, su conciencia, ¿no? El estado de vigilia, qué tanto se ha comprometido en ello. Entonces, hay dos tipos de conciencia, la conciencia basal, como ustedes entienden, y lo que es la conciencia del yo, que es algo que también se revisa en la psicopatología. Conciencia, viene del latín, como dice ahí, consciens, con conocimiento, o sea, el sujeto, la persona, toma de alguna manera un contacto con lo que es la realidad de sí mismo, con la realidad de su mundo externo, y en cuanto a lo que es la orientación en el tiempo, espacio, persona, ¿no? Y eso es lo que conocemos como la conciencia, ¿no? Entonces, conciencia y orientación están muy cercanas, pero ¿qué pasa? No necesariamente todo trastorno de la orientación va a comprometer la conciencia, ¿no? Pero sí todo trastorno de conciencia compromete la orientación en el paciente. Entonces eso también es importante. Y requiere de otras funciones, como ustedes entenderán. ¿De qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de la atención, ¿no? De la memoria, de, como les vuelvo a decir, del instinto, del afecto, o sea, tiene que ver con las emociones, etc. Todo eso que de alguna manera nos da a cada ser humano la posibilidad de existir y de estar presentes en la vida, ¿no? Muy en contacto con lo que nos pasa. Entonces, es la conexión, acá como una definición, conexión del sujeto con el mundo externo, con su cuerpo y con su yo. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo conozcan. Y la característica primordial es la cualidad subjetiva, privada, de apercibimiento del pensamiento y sentimientos propios. Entonces, ya estamos hablando acá, en este acápite, lo que es la conciencia del yo, ¿no? De que es algo propio, de que es algo que, digamos, no cambia a través del tiempo, somos los mismos, el concepto de identidad en la persona, y todo lo que pertenece a la persona como propia, y no como en pacientes con problemas esquizofrénicos que piensan que de alguna manera hay algo que les controla su mente, ¿no? Entonces ahí ya varía un poco el tema de lo natural y de lo que es lo normal, lo normativo, ¿no? En cuanto a conciencia en generalidades, esto quiero que también ustedes lo comprendan. Fuera de los estados patológicos que ustedes vamos a revisar ahora, hay estados alterados de conciencia. Y los estados alterados de conciencia, ustedes entenderán como estudiantes de medicina, que muchas veces se trastocan cuando estamos cansados, no hemos dormido, o estamos de repente en una ingesta alimentaria no muy apropiada, transgredimos entonces la cuestión digestiva, transgredimos de repente con sustancias, el alcohol, todo eso puede de alguna manera alterar nuestra conciencia. Entonces así menciono el cansancio, la transición de la vigilia al sueño, el ensueño y el retardo del despertar, ¿no? Entonces todos esos momentos en que uno puede estar no tan lúcido como pudiéramos pensar, de repente una guardia, ¿no? Estamos ya finalizando la guardia de las 4 de la mañana, estamos medio cansados, ¿no? Entonces se nos llega una paciente y tenemos que estar alerta, ¿no? Y despertar. Entonces, por eso les digo que la conciencia varía, ¿no? Y ahora vamos a ver la patología, justamente para que ustedes conozcan cómo se altera el problema de la conciencia, ¿no? Pero para que ustedes tengan un conocimiento, la conciencia se explica justamente por la neurofisiología, ¿no? Entonces, todos sabemos que si tenemos conciencia, estamos, pues, primordialmente nos basamos en un campo
digamos, en la corteza. Sin embargo, ustedes saben que hay conexión con el tronco cerebral. Y en el tronco cerebral existe el sistema reticular ascendente. Ustedes conocen que de alguna manera ayuda también a activarnos, ¿no? en ese binomio de sueño-vigilia que justamente está en ese momento, ¿no? A ese nivel. Sin embargo, cuando asciende ya a niveles superiores, va a entrar en el tálamo, y el tálamo hace conexiones con toda la parte del neocórtex, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de integrar, elaborar, procesar información que incluye nuestros pensamientos, recuerdos y lo imaginado en razón a los estímulos. Entonces, es realmente privilegiado pues, el ser humano, ¿no? Porque, como les digo, tenemos ya a través de la evolución, ¿no? Cómo es que nuestro neocórtex es el que ha dominado ya prácticamente y es el que controla nuestras conductas, nuestros sentimientos, emociones y todo lo que podemos considerarlo como procesos superiores psicológicos. Ahora, en cuanto a lo psicológico, justamente nos ayuda esta conciencia a percatarnos, darnos cuenta, reconocer lo externo o lo interno de nuestra propia existencia. Entonces ahí nosotros consideramos lo que es la conciencia basal y la conciencia del yo que les estoy nuevamente remarcando, ¿no? Para que ustedes tengan muy claro esto de la conciencia del yo. Y tenemos la parte de la conciencia, lo que se conoce como la conciencia moral, ética, y es lo que nos privilegia también a nosotros como seres humanos y que nos distingue de nuestro comportamiento de seres inferiores o la parte, digamos, instintiva que tenemos, ¿no? Porque esa es la condición del ser humano, tenemos una parte instintiva. Sin embargo, la conciencia, esta conciencia moral, ética, es la que nos permite evaluar qué cosa es lo conveniente y qué cosa es lo inconveniente, en lugar de decir lo bueno y lo malo, ¿no? Porque ya decir bueno o malo ya tendría una connotación, pero sí qué cosa es lo conveniente en la vida, qué cosa no conviene, etcétera, el juicio de valor. Entonces uno hace un juicio de valor para poder tomar decisiones en la vida, ¿no? Y el sentido del deber. Entonces acá tenemos algunas bases neurobiológicas. Ustedes, el estado consciente, ¿no? La actividad de la corteza cerebral está dado justamente, como les vuelvo a decir, ya a nivel de estructuras activadoras, que es el sistema reticular ascendente, ¿no? Entonces ahí tenemos el locus coeruleus y las estructuras inhibitorias que están a nivel del núcleo del RAFE, con lo que tiene que ver el sistema serotoninérgico, ¿no? Entonces todo eso modula y de alguna manera a través de las fibras excitatorias y inhibitorias nos da pues una actividad en nuestra corteza cerebral, ¿no? Entonces, entrando ya al capítulo de la psicopatología, tenemos que la conciencia tiene fases, tiene, como podríamos decir, estados de leve a severo, ¿no? Cuando una conciencia está con estrechamiento, cuando una conciencia ya se compromete más de un estrechamiento, de conciencia, etc., de acuerdo a los niveles en que se compromete ese estado de conciencia. Entonces, así, los libros tanto de Honorio Delgado como el libro que está en internet, que es el doctor Humberto Rotondo, nos habla de estos esquemas que ustedes quiero que lo comprendan, ¿no? Se habla de un estado de vigilia, de un estado de estrechamiento de la conciencia. Tenemos el entorpecimiento, anulamiento y ya la abolición de situaciones ya graves, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va ir desarrollando esto? Este es el procesamiento de la información, más que todo para que ustedes conozcan que lo complejo que es el tema en el ser humano, ¿no? Tiene que ver con estados emocionales, la información. Algunos seres humanos son más auditivos, otros son más visuales, otros son más sensiomotores,
¿no? Entonces, ¿cómo vamos procesando información y cómo vamos tomando conciencia en base a nuestros recuerdos, en base a nuestros estados afectivos, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de cómo se traduce la conciencia en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, entonces pasamos de una vez a lo que es la psicopatología. El estrechamiento anormal. Acá tienen ustedes el estrechamiento anormal. En esta diapositiva, ¿no? ¿A qué se llama estrechamiento anormal? Es, como se dice, una reducción leve del campo de la conciencia, ¿no? El sujeto no está del todo lúcido, tiene sus sensorios, sus sentidos bien, están todos en perfecto estado, ¿no? Lo interesante es que a veces esos sentidos se trastocan. ¿Por qué? Les voy a explicar. Por ejemplo, un cuadro de histeria. La histeria tiene dos componentes, ¿no? Dos componentes. Un componente disociativo o síndrome disociativo y otro síndrome conversivo. Entonces, estos dos grandes síndromes, ustedes es importante que los conozcan porque cada uno de ustedes cuando vaya lejos de la capital, en algún momento de repente están trabajando, entonces van a tener la oportunidad de ver casos de conversivos, casos de personas que hacen cuadros disociativos. Entonces, ¿qué se diferencia? Desde luego que es una unidad, porque la histeria es una unidad, tampoco podemos dividirlo. Muchas veces hay conversivos y disociativos al mismo tiempo. Pero acá lo que estamos es revisando justamente la parte de la conciencia. Entonces, en el síndrome disociativo va a haber un momento en que la persona, por un estado emocional alterado, por un estresor, llámese, se enteró en ese momento la persona de un problema de pareja, por ejemplo, clásico, ¿no? Una situación podríamos decir, discutió con su pareja, ¿no? Se sintió muy desconfiada porque él había hecho cosas que no le correspondían, etc. Entonces, la dama en ese momento, ¿no?, que comienza a afectarse tanto que comienza a disociar su conciencia, ¿no? Y no solamente es la conciencia de la que se compromete, sino también puede comprometerse la memoria, se compromete a veces la identidad, porque pueden cambiar de identidad, pueden de pronto convertirse en personalidades dobles o múltiples. Después también se puede alterar la percepción, ¿no? No tanto auditiva, sino visual. Entonces, una persona que hace un cuadro de histeria disociativa puede generar fenómenos alucinatorios también, pero no como en la esquizofrenia, que son fenómenos alucinatorios auditivos, sino visuales. Comienza a ver seres impudientes, ¿no? O comienza a ver personajes así muy estrambóticos que ella lo narra, ¿no?, en ese momento. Entonces es interesante cómo se va indicando una serie de procesos parciales en este cuadro clínico. Como les digo, nada está alejado, todo está imbricado, ¿ya? Entonces, esa reducción del campo de conciencia es lo que vemos muchas veces en los casos de histeria disociativa, ¿ya? Para que ustedes lo comprendan bien. Sin embargo, tenemos casos de estados hipnóticos, ¿no? La hipnosis es un proceso por el que un ser humano puede generar un estado digamos, de trance, ¿no? De trance en el que también está en un estado como de conciencia también con estrechamiento. Cuando hay esos estados, está, como les digo, todos sus sentidos pueden estar normales, no puede comprometerse necesariamente los sentidos. Pero también en esos estados hipnóticos puede haber ese estrechamiento de la conciencia. No sé si ustedes habrán escuchado de algunos casos de hipnosis que han
han hecho, pero inclusive algunos ya en la cinematografía o cuadros ya muy sugestivos, ¿no? No necesariamente, el trance hipnótico existe en cada uno de nosotros. Nosotros cada uno podríamos auto y provocar, ¿no?, la hipnosis en cada uno de nosotros. Entonces, eso es innato de cada uno. La conciencia se estrecha mediante algunos, digamos, sugestiones que hace el que facilita esto, y puede darse, pues, esos estados de hipnosis, ¿no? Entonces, estos estados hipnóticos también pueden estar relacionados con estrechamiento. Personalidades múltiples. Ustedes habrán escuchado muchas veces en la cinematografía también casos de personas que han cambiado de personalidad de la noche o de la mañana a la noche. De pronto se han convertido en otras personas, ¿no?, inclusive con diferente identidad. Sin embargo, ellos se acuerdan de eso, ¿no? Otras veces ha habido casos en que no se han acordado. Entonces ahí ya se ha comprometido la memoria. Como les digo, en los estados disociativos también puede comprometerse la memoria, y es lo que se llama las amnesias psicógenas, ¿no? Esas son las amnesias psicógenas. Entonces, todos estos cuadros, como les estoy mencionando, pueden dar este tipo de problemas a nivel de la conciencia, ¿no? Después, las conmociones afectivas, como el terror. Una persona que está en un cuadro de terror por una sensación de amenaza, ¿no?, póngase en un cuadro, en un estado de terrorismo o algo así, puede estar en un estado de estrechamiento de la conciencia. Entonces, es importante tener en cuenta también esto. Y excepcional en trastornos cerebrales. Ustedes dirán, ¿y qué trastornos cerebrales? Puede ser un proceso, un stroke cerebral, por ejemplo, ¿no?, un derrame, una isquemia, o si no, un accidente vascular cerebral, ¿no? Eso también, pero no cuando no compromete mucho las áreas cerebrales. Puede ser en un momento, hablemos de un trastorno isquémico transitorio o cosas así, donde la persona no está del todo lúcida y entra, pues, en un cuadro de estrechamiento de la conciencia. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Si les puedo aclarar algo en cuanto al estrechamiento de la conciencia, ¿está claro? Ok. Nos vamos entonces a otro momento ya de lo que se llama entorpecimiento de la conciencia. Este entorpecimiento de la conciencia, entonces acá hay una mengua de la lucidez, ¿no?, de la alerta del sujeto, ¿no?, y de alguna manera tiene alguna relación con los estados de estrechamiento. Sin embargo, acá también puede haber desorientación del tiempo, y se presentan estos cuadros de entorpecimiento en los estados de ausencia. No sé si han escuchado hablar de las epilepsias que le dicen de ausencias, ¿sí?, donde hay compromiso de la conciencia, y puede darse, pues, en esos casos, ¿no? Después, el T grave también menciona la anoxia, en el caso de tumores cerebrales, en la enfermedad cerebrovascular igualmente, y en intoxicaciones exógenas. ¿Saben qué intoxicación? Por ejemplo, el LSD, el ácido lisérgico, ¿no?, puede dar ese tipo de problemas, a veces con compromiso de la conciencia. ¿Han escuchado intoxicación por ácido lisérgico? Son psicodislépticos. Pueden producir, inclusive el LSD puede producir experimentalmente un cuadro de esquizofrenia, pero por la dosis, estamos hablando de la dosis del ácido lisérgico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se explica la esquizofrenia por la teoría dopaminérgica, y justamente el LSD tiene que ver con el sistema de dopamina, ¿no? Entonces, por ahí también puede darse un cuadro de esquizofrenia incipiente. Digamos, cuando recién empieza la esquizofrenia, puede también presentarse así, con compromiso de la conciencia, como si fuera un estado niroide, un estado de ensoñación que tiene el sujeto, cuando, por ejemplo, un esquizofrénico
está experimentando algo, digamos, extrasensorial. He escuchado casos, por ejemplo, de un paciente que estaba en la cama echado y sentía que recibía una radiación, ¿no? Que él supuestamente pensaba que era algo divino y que de alguna manera le convertía en ese momento, ¿no? Había como una especie de trance, de un momento, como se dice, la eclosión del cuadro psicótico, ¿no? Entonces muchas veces en los cuadros de esquizofrenia hay un momento en que hay lo que se llama digamos el brote de la esquizofrenia, donde el paciente ha experimentado cuadros así de conciencia alterada, ya que las vamos a ir revisando. Entonces puede darse también con intoxicaciones exógenas, ¿no? Ahora pasamos a lo que es anublamiento, ¿no? El anublamiento es la presencia de contenido normal con pseudo. Acá ya se suman, al igual que en el estrechamiento, ¿se acuerdan que les mencioné que también podían sumarse cuadros de alteraciones como las pseudopercepciones? ¿Se acuerdan que les mencioné que un cuadro disociativo puede tener pseudopercepciones, ver seres liliputienses o cosas parecidas? En estos casos, donde hay anublamiento de la conciencia, muchas veces se da estos cuadros. Se imbrica con estados alterados de conciencia, inclusive se llegan a agitar los pacientes porque realmente sienten terror, miedo, como lo que se llama en el delirium, por ejemplo, ¿no? Es un cuadro de delirium que hay acá en el embriaguez o en el cuadro de delirio, donde en el delirium tremens puede haber estados alterados de conciencia donde la persona se agita, inclusive, ¿no? Entonces, esta forma de anublamiento, ¿cómo se da? Ahí es lo que les mencioné hace un momentito en la esquizofrenia, ¿no? Ese es el estado niroide. El estado niroide, donde hay un nivel de conciencia mínimo comprometido. Un nivel de conciencia mínimo. Entonces, como les vuelvo a decir, el sujeto puede tener esas experiencias a manera de sueños, a manera de estados oniroides, donde el paciente comienza a tener un estado de alucinación. Nosotros le decimos estados alucinados, ¿no? El paciente comienza a tener, ustedes lo ven perplejo, lo ven con una perplejidad normal, porque nosotros nos podemos quedar perplejos mirando algo, ¿no? Pero la perplejidad normal ya está en la psicopatología, ¿no? Entonces el sujeto, además de perplejidad normal, tiene un grado de podríamos decir, de cambio de su conciencia del yo. Ahí comienza a alterarse el yo de la persona, ¿no? Entonces, como les digo, estos estados oniroides se presentan en la esquizofrenia incipiente. No estamos hablando del paciente esquizofrénico que ustedes han visto en consultorios o hospitalizados que ya tienen años de evolución, no. Sino cuando hablamos del pródromo de la enfermedad. Del pródromo. Entonces, el pródromo de la enfermedad se caracteriza justamente, antes del estado psicótico propiamente dicho, hay un cambio en el sujeto, ¿no? Hay lo que se llama un quiebre de su aparente funcionamiento. Un sujeto que estaba funcionando aparentemente normal, hay un momento que tiene una experiencia muy subjetiva, muy propia, a manera de algo autístico, y el sujeto comienza a tener pues esta experiencia de algo realmente extrasensorial, ¿no? Entonces así lo han muchas veces definido los pacientes. Voy a parar esto. ¿Tienen alguna pregunta por favor de esta de la esquizofrenia incipiente? ¿La han entendido bien? ¿Y cómo puede comprometerse la conciencia en un estado de pródromo de la enfermedad? Adelante. Muy bien, entonces pasamos. Este estado oniroide, además de la esquizofrenia, también puede haber en otros casos, ¿no? Pueden haber en casos también de sustancias psicoactivas, o también en cuadros, digamos, podría ser en cuadros, estados de
organicidad, pero no de tanto compromiso, ¿no? Así citan los doctores. La embriaguez. La embriaguez es un estado también con un compromiso de conciencia y que, a diferencia de los que ya les venimos citando, se compromete el afecto. El paciente suele estar con una exaltación del ánimo, a veces irritable, a veces puede estar muy eufórico, verborreico, ¿no? Y estos estados de embriaguez, como ustedes ya están imaginándose, puede darse en cuadros donde el sujeto está bajo un estímulo de sustancias psicoactivas, ¿no? Uno de ellos es el alcohol. Entonces, el alcohol puede alterar a un sujeto y puede producir elevación del ánimo, puede estar en un estado hipomaníaco, ¿no? Desinhibido, totalmente desinhibido, y puede provocar pues, estos cuadros de descontrol, ¿no? Entonces, como les digo, nada se explica solo. En la psicopatología, como les digo, puede estar alterado su conciencia, también puede estar alterado el afecto, el instinto, muy violento, inclusive se tornan a veces muy violentos esos pacientes. El siguiente estado, además del alcohol, hay otras sustancias como la cocaína, como la marihuana, algunas otras sustancias, el mismo LSD, que también pueden producir estos cuadros de embriaguez. Entonces no es propio del alcohol, sino que también pueden haber otras sustancias psicoactivas que pueden ayudar a que el sujeto pues, o puedan trastocar su funcionamiento normal. Y el estado crepuscular. El estado crepuscular es un momento súbito de cambio de la conciencia, ¿no? Es un momento donde surge el estado alterado de la conciencia y que va a comprometer su conciencia, pero de manera súbita, ¿no? Entonces, estos cuadros son importantes porque ustedes cuando pasen por medicina legal van a saber de que muchos casos de estos cuadros de epilepsia van a tener una connotación legal, porque muchos de las personas que han estado en este estado de crepuscular pueden cometer algún delito, y eso se tiene que evaluar desde el punto de vista de la medicina forense para evaluar si realmente un perito psiquiátrico tendría que ser para evaluar si realmente esta persona ha tenido un ilícito, ¿no? O algo, una transgresión ponte que haya en esos momentos golpeado a alguien y le haya causado la muerte. Entonces eso hay que definirlo muy bien. Sin embargo, la psicopatología tiene que hacer una disquisición con el estado además de la epilepsia, puede haber, mencionan los autores, un estado también de histeria. Entonces, hay que definir muy bien eso, ¿no? Puede darse un cuadro de histeria, ¿no? Donde el paciente entra en un cuadro de compromiso de la conciencia, pero si es algo orgánico, ya nosotros lo definimos como tal. Entonces, ahí hay que ser claros para hacer esa disquisición diagnóstica. O puede ser un estado de personalidad alterada, ¿no? Puede ser una persona muy violenta, esas personas que se le dice borderline, donde son impulsivas, no miden las consecuencias de sus actos y cometen a veces situaciones que después lamentan, ¿no? Todos estos estados crepusculares son muy interesantes para definir. Después tenemos el delirio. El delirio va a ser un caso que ustedes cuando hagan su internado muchas veces los van a llamar, ¿no? Por ejemplo, un caso de una señora que les llaman por teléfono, ¿no? Y ustedes dicen, pero esa señora nunca ha tenido un cuadro psiquiátrico, ¿cómo es que de pronto hace un cuadro psiquiátrico? Bueno, la cosa es que esta señora comenzó a desorientarse, ¿no? Esta señora comienza a tener una inquietud, ¿no? La señora y comienza a tener fenómenos alucinatorios. Pero lo interesante es que en la mañana, cuando ustedes le pasaron la visita, estaba tranquila. Ya en la tarde, cuando comienza a oscurecer, la persona se altera y comienza a tener percepciones alteradas. Entonces ahí ya se suma, en los cuadros de delirio, fenómenos de tipo perceptuales,
que de alguna manera van a comprometer su estado. Entonces, lo interesante, señores alumnos, es que este estado mental puede variar de la noche o de la mañana a la noche. Por eso es que nos sorprende, ¿no? Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Y qué ha pasado en ese caso? En algunos casos que he visto, se compromete el sensorio de repente por un cambio de la hidroelectrolítico, algún problema de una sustancia farmacológica que está alterando, por ejemplo, llámese un digital que está, ¿no? Ha ido a extremos y que está alterando el psiquismo de la persona, ¿no? Entonces hay factores que podemos nosotros revertirlos. A eso me refiero. Son cuadros de delirio que nosotros podemos controlarlos si es que nos percatamos qué cosa es lo que está pasando en ese momento. Entonces, para esto no hay antecedentes psiquiátricos en la señora. Nunca ustedes la conocieron que había hecho un cuadro de esquizofrenia o delirio, o sea, mejor dicho, de trastorno de ideas delirantes persistentes o algo parecido, ¿no? Entonces, eso se debe justamente al cuadro de delirio, lo que nosotros llamamos también delirio orgánico, que es el F06.2 por el CIE-10, ¿no? Trastorno de delirante orgánico. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. De ahí pasamos a lo que es la alucinosis aguda. La alucinosis aguda se caracteriza, como dice su nombre, por cuadros alucinatorios. Pero acá, en este caso, los cuadros alucinatorios son más de percepciones auditivas. Entonces, el paciente comienza a tener percepciones de voces peyorativas, voces que le insultan, ¿no? Entonces, el sujeto se altera. Por lo general, se ve en casos de pacientes con alcoholismo crónico o personas que hayan consumido barbitúricos. Bueno, ahora no se ve mucho los barbitúricos, pero antes se utilizaba mucho los barbitúricos, ¿no? Después tenemos el caso de la confusión mental. Este caso de confusión mental, para que ustedes lo pesquen rápido, puede darse tanto en el delirio como en la alucinosis aguda. Digamos, el sujeto, el paciente, de pronto tiene alteración del juicio de la realidad. Tiene lo que se llama ese estado de alteración del juicio de la realidad, comienza a tener delirios, o sea, pensamientos confusos, y comienza a tener un estado de desorientación. Entonces, estos estados de confusión mental vamos a ver mucho en cuadros de delirio orgánico y en alucinosis aguda. Entonces, se implica ahí y es bien interesante estos cuadros, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, señores alumnos? ¿Hasta ahí? ¿Qué pasa con esos pacientes que empiezan a haber estado Ouija y después cómo podría calificar el estado en el que vienen a también en actuación? Porque también hay pérdida de conocimiento. Bueno, ahí tiene que haber una personalidad premórbida. Personas muy sugestionables, de repente con un tinte de histrionismo, ¿no? Pueden sugestionarse tanto que pueden comprometer también su conciencia y pueden entrar en estados de disociación extrema y llegan a desmayarse por el miedo, por ese terror que pueden sentir, ¿no? Pero eso es más que todo por su personalidad del sujeto, de la persona. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta atrás? No. Ok, avanzamos entonces. Muy bien. Entonces, en el trastorno deficitario de la conciencia, acá hablamos de
alteraciones cuantitativas de la conciencia por incapacidad del sujeto a responder la estimulación sensorial. Acá ustedes muy bien conocen y ustedes están más próximos porque están, digamos, en un momento activo que evalúan a sus pacientes cuando los llevan a emergencias, ¿no? Ya han hecho neurología, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces ahí les han enseñado la escala de Glasgow, cómo nosotros evaluamos a un paciente que está con el sensorio comprometido. Entonces, esto traduce el estado, el nivel de conciencia que nosotros podemos medir en nuestro paciente en el momento que lo estamos evaluando, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una dificultad para orientarse apropiadamente en tiempo y espacio, y esto es característico de cuadros cerebrales. Tipos, tenemos el embotamiento, la somnolencia, el estupor orgánico y el estupor psiquiátrico. Eso del estupor psiquiátrico es interesante porque hay algunas esquizofrenias de tipo catatónicas. En la catatonía, por ejemplo, no les había hablado, pero la catatonía es un cuadro que tú puedes ver catatonía en depresión, o sea, en la melancolía, puedes verlo en cuadros orgánicos cerebrales y puedes verlo en esquizofrenia, ¿ya? Entonces, esos casos también hay compromiso de la conciencia. Entonces, es importante que tengan en cuenta que el estupor psiquiátrico es importante definirlo, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo una distinción en cuanto a un estupor, sea orgánico o sea psiquiátrico, sea psíquico, ¿no? Entonces, acá es importante conocer los antecedentes del paciente. Si es un paciente que ha tenido, pues, o el examen neurológico, que es básico, fundamental. Por eso digo, el psiquiatra, cuando evalúa, ya al final se queda con el diagnóstico de descarte, ¿no? Es un diagnóstico de descarte, lo que llamamos el estupor psiquiátrico o psíquico, y ya para eso ya se descartó un estupor orgánico, ¿no? Y ya digamos, el cuadro ya irreversible ya sería un coma muchas veces que llega el paciente cuando ya está, pues, realmente muy comprometido su estado, ¿no? Acá tenemos el estado de conciencia de hipervigilancia. El estado de hipervigilancia es importante que ustedes lo conozcan. Entonces acá, por el contrario de un estado donde hay estrechamiento, donde hay también compromiso de anulamiento, cosas así, en estos casos no, es todo lo contrario, el sujeto está muy, muy alerta de su entorno, puede estar hasta hiperalerta. Entonces, hay excitación de los sistemas neurobiológicos que conectan la atención y la alerta, elevada distractibilidad, hay lo que se llama la hipoprosexia o disprosexia. Puede ser hipoprosexia, baja de la atención, o disprosexia, donde el sujeto está muy atento a diferentes estímulos, o sea, no logra tener un foco de atención, sino que está atento a los estímulos externos. Y se ve mucho en la manía, ¿no? El maníaco está muy atento a todo lo que son estímulos, etc., ¿no? La característica es la sensación subjetiva de claridad mental, aumento de actividad motora y a veces verbal. Entonces, no necesariamente los estados maníacos, sino de repente una sustancia psicoactiva que nos lleva a ese estado. ¿Cuál podría ser? Intoxicación por cocaína, por ejemplo, ¿no? Un sujeto que está en cocaína puede estar muy hiperalerta, muy elevado el ánimo, el humor, con todo lo que les pongo acá, sensación subjetiva de claridad mental, ¿no? Está como hipercaptador, aumento de la actividad motora y a veces verbal. Entonces, eso te da, pues, una sustancia, o puede ser otro estimulante del sistema nervioso, como utilizan ahora el café, el Red Bull, todos esos que son estimulantes, pero cuando toman más de lo conveniente pueden surgir problemas también en la persona, ¿no? Entonces, se presentan estos estados de hipervigilancia en los episodios maníacos, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Y qué cosa es un episodio maníaco? Cuando el sujeto ya tiene se sale, digamos, se descarrila de su funcionamiento normal. ¿De qué estamos hablando? Una persona que ya no puede atender, ya no tiene atención, ya no puede realizar sus funciones sociales, sus funciones académicas, sus funciones laborales. ¿Por qué? Porque está
se encuentra en un estado de alterado primero de conciencia, ¿no? El tiempo es otro tema en el maníaco. Para él el tiempo pues no pasa, ¿no? Es una situación que él percibe el tiempo como que sea muy fugaz, ¿no? Entonces hay una serie de alteraciones, el estado verborreico, la energía incrementada, una serie de componentes que tiene el estado maníaco. Y hay otra, que ustedes deben saberlo, que son los delirios, o las delusiones, perdón, las ideas delusivas de grandeza que tiene el maníaco, ¿no? El maníaco se caracteriza, o el estado maníaco, por las delusiones de grandeza. Entonces, todos esos componentes nos puede dar los episodios maníacos. La esquizofrenia es otro estado donde puede haber hipervigilancia, pero la hipervigilancia del esquizofrénico es más que todo acompañado de suspicacia, ¿no? El paciente con F20 está muy suspicaz de qué? Está con mucho temor, ¿no? de sensación de amenazas. Tiene una sensación de amenazas externas, como que alguien lo va a atacar, alguien lo siente como que lo persiguen, etc., ¿no? Una serie de situaciones que él se representan en su mente, ¿no? Entonces se da cuenta cómo varía el cuadro de hipervigilancia, ¿no? Más por la suspicacia en estos casos. Después tenemos intoxicación por alucinógeno, que también es lo que les acabo de mencionar. Muchas sustancias, hoy en día conocemos una serie de sustancias psicoactivas que pueden producir estos estados de paranoia, ¿no? La marihuana, por ejemplo, es otra, ¿no? La marihuana, lo que se dice, los malos vuelos, ¿no? Los malos vuelos, donde la persona, en lugar de sentir placer, en lugar de sentirse con agrado, pues siente una sensación de paranoia, de persecución, de estado y que inclusive pueden generar estados de agitación. Otro es la cocaína. La cocaína es otro de las sustancias psicoactivas que puede generar estos cuadros de hipervigilancia, ¿no? Y otras sustancias por ahí que ustedes ya van a investigar, ¿no? Entonces, los elementos psicopatológicos en cuanto a la conciencia, tenemos un descenso del nivel de alerta, la desorientación temporal y espacial, la conducta automática. A veces hay conducta automática porque el sujeto, como no está consciente del todo, puede tener una acción sin haber evaluado bien en el momento dado, ¿no? Como son los que ya les mencioné, esos estados de epilepsias motoras, ¿no? Entonces, psicomotoras donde el paciente puede tener un improntus y lo que se llama un cortocircuito y hacer realizar un acto que él no lo ha evaluado bien, ¿no? Después tenemos la amnesia postcrítica en las epilepsias, el delirio, que se los he explicado, que muchas veces se implica con alteraciones perceptuales, después alteraciones de agitación también, ¿no? El movimiento y todo eso que tiene el delirio. Después tenemos la reactividad sensorial parcialmente conservada. Eso es lo importante que ustedes sepan. Por ejemplo, cuando les hablé de hipnosis, en la hipnosis está conservado todos los sentidos, no se alteran los sentidos para nada. Y eso sin embargo, en algunos otros casos se altera la percepción. Entonces, eso es de acuerdo al caso de señores alumnos. Hay casos donde se altera la percepción, hay otros casos que no. Por ejemplo, yo he visto muchas veces disociaciones de damas donde alteran la percepción visual, pero no necesariamente en todas va a alterar la percepción visual, en algunas no. En algunas la identidad, en otras la amnesia psicógena, ¿no? Entonces, son de acuerdo a las características propias de la persona, ¿no? Entonces ahí se da imbricado con su personalidad también, el eje 2. Disociación, que es también otro caso de estrechamiento de la conciencia o de mayor, también cuando ya hay un poquito más de compromiso de la conducta, pueden haber estos estados alterados de conciencia en los
en los síndromes disociativos histéricos. Y también en la despersonalización, es lo que llamamos cuando el sujeto de pronto, la persona, se encuentra como, siente se siente extraña a sí misma, como que no se reconoce como él, como ella. Entonces nota algo extraño en sí, no se reconoce como tal. Eso es los fenómenos de despersonalización que se ven muchas veces en fenómenos de tipo neurótico. Sin embargo, en algunos otros casos de psicosis también hemos visto estados de despersonalización, pero en un momento inicial, del cuadro. Ya después ya se hace psicosis como tal, ¿no? Pero la despersonalización muchas veces vemos en cuadros, puede ser en extrema ansiedad, en cuadros disociativos, histéricos, que pues tenemos en estados alterados también donde puede haber alguna sustancia psicoactiva que puede comprometer el estado propio de la persona, el darse cuenta que es la persona en que no hay ningún cambio en ella, que nada puede influenciar, pero hay otros casos que sí, que la persona puede pensar que hay una influencia externa y que ya se implica con cuadros psicóticos, ¿no? Y el otro caso es de la desrealización, que está muy cerca de la despersonalización. Y la desrealización es más bien cuando la persona nota algo extraño, algo como una sensación de irrealidad en su entorno, ¿no? Algo como que no lo identifica como tal y comienza a tener percepciones alteradas de su entorno. Entonces, estos dos fenómenos, tanto de despersonalización y de realización, se ven en casos de alteraciones de la conciencia. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? ¿Hay algo que me quisieran preguntar? ¿Sí? La orientación es algo que está muy cercano a lo que es la conciencia. Es el conocimiento del medio ambiente y de sí mismo. En espacio y tiempo. Es lo que nosotros evaluamos en el día a día a nuestros pacientes cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde vive? Primero, ¿dónde vive? Y ahora, ¿dónde estamos? ¿No? Para que se ubiquen en el espacio. Y así evaluamos el tiempo también, qué fecha estamos, qué día de la semana, etc. Todo eso es importante para nosotros hacer una evaluación del estado, digamos, cognitivo en la persona, ¿no? Y acá intervienen procesos parciales, ¿se dan cuenta? Interviene la memoria, la atención, el pensamiento racional, la comprensión. Entonces hay una serie de procesos parciales que también ahí se comprometen. Y hay dos tipos de orientación, la alopsíquica y la autopsíquica, ¿no? La alopsíquica es en relación a, como les digo, a lo que es el tiempo, el espacio, ¿no? Y también es importante tener en cuenta el tiempo como vivencia, porque el paciente, por ejemplo, el paciente esquizofrénico, en un momento dado va a tener una sensación nosotros evaluamos a un paciente esquizofrénico y vamos a percatarnos que tiene una doble contabilidad o doble cronología que se llama. Entonces, este tema es bien interesante porque los pacientes en estado de esquizofrénico pueden darte información como si estuvieran en dos momentos dados, ¿no? Tú te das cuenta, el paciente no está del todo consciente y te puede dar doble cronología del momento que te está narrando, ¿no? Entonces eso es interesante cómo encuentras esas alteraciones en los pacientes con psicosis de ese tipo. Y la autopsíquica es la conciencia de sí mismo, ¿no? De la conciencia que tiene la persona, de su cuerpo, de su yo como persona, en el tiempo, sin cambios, ¿no? Se supone que somos los mismos, y claro que el proceso de involución se da, desde luego, pero somos la misma persona, no hemos cambiado, ¿no? En cambio, el paciente esquizofrénico tiene esa
ese quiebre, ¿no? De que piensa que ya no es el mismo. Entonces, en un momento dado, el paciente traduce eso como algo, una influencia exterior, algo que ha influenciado desde afuera. Las alteraciones de la orientación, tenemos las alteraciones de la orientación temporal-espacial en los trastornos mentales orgánicos. Esto es bien característico. Ahora, hoy en día se llaman, en lugar de trastornos mentales orgánicos, se llaman trastornos cognitivos. La DSM-5 lo cataloga de esa manera. Después tenemos en psicosis maníaco-depresiva, la percepción temporal. Uno se da en la depresión, ¿no? Que la percepción, ustedes ven a un paciente deprimido, pues es una percepción muy diferente a un estado maníaco, ¿no? Donde el paciente maníaco, pues para él el tiempo no existe, ¿no? Entonces son dos momentos diferentes de polos diversos, ¿no? Del polo maníaco y del polo depresivo, que tienen unas alteraciones muy propias de lo que es de la orientación. Después tenemos la desorientación presente en los cuadros de demencia, sea un cuadro de stroke cerebral donde ha habido un accidente vascular cerebral o de un proceso degenerativo como es el Alzheimer, por ejemplo, que poco a poco va comprometiendo la orientación. Y lo que les mencioné hace un momentito es la doble cronología que se presenta en el paciente con esquizofrenia. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando evalúen a sus pacientes, van a darse cuenta que están en dos tiempos sus pacientes, cuando ustedes le hacen una pregunta como si estuvieran ellos en dos momentos, ¿no? Y es todo su estado psicótico en el que se encuentra, porque el paciente con psicosis esquizofrénica muchas veces piensa que alguien influencia en ellos, entonces son estados de perplejidad normal, de estados alterados de su yo, con la conciencia del yo alterada que tienen ahí en esos casos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se explora la conciencia? Conciencia de sí mismo como propio, ¿no? Ahí tenemos que ser muy cautos en escuchar a nuestros pacientes. ¿Tú te consideras como tú mismo o hay alguien que controla tu mente? Entonces ahí el paciente les va a decir, ¿no? Hay algo que controla, o el vecino me está burlando mis chips, cosas así que hablan hoy en día, ¿no? Conciencia de la realidad, conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Ese es el conciencia de la realidad. Eso es lo que falla muchas veces en los pacientes esquizofrénicos, no hay contacto con la realidad. Pierden ese contacto con la realidad y muchas veces ellos consideran que los otros son los que están mal y no ellos, o sea, no conciencia de enfermedad mental. Después tenemos acá conciencia de experiencia de acuerdo a las respuestas vivenciales. Entonces ahí, lógicamente, todo está, pues, de alguna manera acompañado de un estado afectivo en la persona, ¿no? Llámese un estado de ansiedad, llámese un estado depresivo o de mucha alegría en los estados de hipomanía o de manía. Entonces la exploración, ¿cómo hacemos? En base a la observación y escucha durante las entrevistas, examen de orientación en tiempo, espacio, persona y situación, y la investigación de cada trastorno ansioso, ¿no? Entonces ahí nosotros comenzamos, ustedes ya conocen las preguntas clásicas, ¿no? Orientación respecto a sí mismo, ¿no? Cómo se llama, qué edad tiene, etcétera, etcétera. Y ustedes ya comienzan a tener se van percatando si el paciente está orientado, ¿no? Tanto con respecto a sí mismo, ya del tiempo, qué fecha estamos, en qué mes, el año, etcétera. Con respecto al espacio también, y con respecto a la situación también, porque le decimos para qué está usted acá, qué es lo que ha pasado, cómo me podría explicar usted su presencia, a qué se debe, etcétera, etcétera. Entonces ellos van narrando su situación personal, ¿no? Y inclusive la persona que está a su costado, que la trae, también muchas veces se le pregunta quién es la persona que la acompaña, cómo se llama, etcétera, etcétera, para que nos diga en sí
cuál es el problema que está presentando en ese momento. Sin embargo, puede estar cargado emocionalmente la persona, entonces ustedes también se percatan que está ansioso o que está irritable, ¿no? O puede estar también con contenido, con cólera contenida, ¿no? Muchas veces vemos pacientes que ustedes le preguntan y te contestan de mala gana o con palabras un poquito subidas de tono, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos te da una idea cuál es la esfera cognitiva, dónde está comprometida, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos evaluado lo que es conciencia, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de lo que es lenguaje. El lenguaje es algo muy importante también en el ser humano. El desarrollo del lenguaje ha sido primordial y según los estudiosos de este tema, han pensado que primero lo que surge en el ser humano es el pensamiento y después ya el lenguaje. Entonces ese es un proceso, ¿no? Cómo es que comenzamos a pensar y cómo es que empezamos a tener una forma de comunicación desde muy pequeñitos con primeramente con nuestra madre o con nuestro padre, etcétera, o con nuestro cuidador.